como multipasiones, cómo poder encontrar nuestro lugar en el mundo, cómo aprender a lidiar con la vida real, con el mundo real y sobre todo cómo aprovechar nuestras características particulares para sobresalir en un mundo diseñado para la especialización. Entonces, vamos a comenzar hablando de lo importante que es el big picture, ¿no? Creo que esto es fundamental entenderlo y a veces la especialización nos lo borra. Decíamos el caballito, ¿no? Que le ponen estas cositas en los ojos para que no pueda mirar a los lados y solo vea el objetivo principal. Me parece que hay trabajos, hay profesiones, hay momentos en la vida o en el mundo donde es fundamental tener esta visión de rayo láser, así de decir, yo quiero esto y voy por eso. Pero creo que también hay lugares y hay momentos donde no debemos olvidarnos del paisaje completo, ¿no? No podemos perder de vista dónde estamos en relación a otras cosas. Y creo que aquí viene una característica importante de los multipasiones y que podemos aportar al mundo, ¿no? Esta capacidad de ver al mundo en general, de ver el paisaje completo, de ver la pintura completa y no nada más el arbolito. En los puestos de liderazgo, me parece que es fundamental esta visión general, ¿no? En los puestos de liderazgo, los políticos, por ejemplo, o sea, cuando tenemos gente que solo ve su periodo gubernamental, ¿no? O que solo ve por su partido, o que solo ve por su ideología, pues se pierde un montón de cosas de lo que sucede en el mundo, de cómo los tiempos cambian, de toda la gente que no votó por ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Si yo como dueña de una empresa no estoy consciente de lo que está haciendo la competencia, de cómo se mueve el mercado, de qué industrias tienen impacto en mi industria, etcétera, etcétera, me pierdo, ¿no? Y nos pasa lo que a Blockbuster, ¿no? Que nunca vio venir el cambio hacia el mundo digital y pues desgraciadamente su empresa fracasó, ¿no? De ser uno de los monstruos gigantes, pues simplemente no vio el cambio a tiempo y ¡pum! Murió. Entonces, me parece que es fundamental esta parte de ver la pintura completa, ver el paisaje completo y de poder encontrar esos lugares donde eso es súper importante, ¿no? En las empresas, en las profesiones, en distintos lugares, ¿no? En el servicio público, en el arte, ¿no? Buscar esos lugares donde se requiere un panorama general, una visión general, incluso una visión multifacética. Por ejemplo, personalmente en coaching me ha servido muchísimo esta parte del ser multiapasionada, porque me permite ver las cosas desde distintos puntos de vista, ¿no? Desde distintas perspectivas que puedo compartirlo con mis coaches, ¿no? Y que justamente de repente me dicen, es que no había visto las cosas desde esa perspectiva. Y yo digo, yo lo sé, ¿no? Entonces, justamente creo que es algo que podemos aportar al mundo muy importante. Ligado a esto, viene también esta otra parte de recordar que en realidad todo está relacionado, que la especialización es una ilusión. Es una ilusión que nos ayuda a lidiar con el mundo de una forma más fácil, ¿no? Porque en lugar de lidiar con todo el mundo y con todo lo que sucede en cada momento, lidio con esta partecita del problema, ¿no? Entonces, es muy importante la especialización, pero es en realidad ilusorio. La realidad es que todo está conectado siempre. Un claro ejemplo es el cuerpo, ¿no? Cuando nos enfocamos en que, me duele la cabeza, ¿no? Y lo veo, este síntoma, me duele la cabeza, me tomo una pastilla. Pero no puedo dejar de ver, ¿no? No puedo ignorar el hecho de que el dolor de cabeza es un síntoma de algo que sucede en mi cuerpo, que puede estar relacionado con mi presión, que puede estar relacionado con mi estrés, con mi estilo de vida, con las horas que paso frente a la computadora, que si ayer dormí bien o no dormí bien, o sea, hay un montón de cosas que se relacionan con todo y que necesito como retomar un poco esa visión holística del mundo, ¿no? Que teníamos en la antigüedad
y que se perdió un poco con esta especialización tan estricta que de pronto tuvimos, ¿no? Pero que es bien, bien importante recordar que a la mera hora todo está relacionado con todo, que como seres humanos, decíamos hace algunos capítulos, somos producto, ¿no? De nuestra cultura, de nuestra educación, de mi carta natal, de mis vidas pasadas, de un montón de cosas, de mis decisiones, de mis experiencias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto que soy yo es en realidad producto de un montón de cosas que vienen atrás de mí, ¿no? Y de las decisiones que tomar en el futuro, de quién quiero ser, de mis deseos, etcétera, etcétera, ¿no? Que un problema social, hablábamos de la discriminación hace algunos momentos, o de estos temas del feminismo, de todo esto, son producto de un montón de cosas, ¿no? No es problema de un sector de la población, no es problema de un momento histórico, no es problema de una situación en particular, es una mezcla de un montón de hechos históricos, de un montón de situaciones culturales, de un montón de personas que han repetido y perpetuado este tipo de cosas, etcétera, etcétera, y que no podemos eso apartarlo de la economía, de la cultura, ¿no? De la educación, de la política, etcétera, etcétera. Entonces creo que necesitamos de verdad voltear a ver las cosas de una forma distinta, recordar que todo repercute en todo, ¿no? Y deseamos ver el paisaje completo de cada situación de la vida. Otra parte fundamental es el ser consciente de nuestras fortalezas. Yo de verdad insisto en que la conciencia es el primer paso para todo. Y sobre todo la autoconciencia, ¿no? Entonces es bien importante ser conscientes de nosotros mismos, echarnos una revisión, un clavado, e ir revisando cuáles son nuestras fortalezas en particular, ¿no? De todo esto que me gusta, de todos estos intereses que tengo, ¿cuáles son mis fortalezas realmente, ¿no? ¿En qué cosas tengo talento natural? ¿Qué cosas me llaman la atención en particular, ¿no? Todo esto, ser bien consciente de nosotros para poder ya ahora sí con todo esto decir qué puntos en común veo, ¿no? ¿Qué cosas en común encuentro entre mis intereses? ¿Qué cosas en común encuentro entre mis talentos? ¿Qué cosas en común encuentro en las habilidades que he aprendido en mi vida? ¿Y cómo puedo mezclar esto como del Ikigai, ¿no? De las habilidades, de la experiencia que he adquirido con mis talentos naturales, con lo que requiere el mundo, con lo que me interesa y me gusta y me apasiona, para ir encontrando como ese nicho en el que me puedo desenvolver de una mejor forma. A veces voy a inventar mi nicho, es cierto, porque precisamente a veces como multipasiones no encajamos en ningún lugar en particular, pero nos podemos ir dando cuenta cómo podemos crear nuevos nichos, podemos crear nuevas disciplinas, podemos crear cosas muy particulares que funcionan de una forma maravillosa y que a lo mejor no las habíamos visto antes. Yo, por ejemplo, cuando empecé a estudiar astrología, yo decía, bueno, ¿y cómo voy a usar la astrología yo soy de carrera, la carrera que terminé finalmente fue artes visuales, ¿no? Yo soy artista plástica. Entonces yo decía, ¿cómo puedo juntar la astrología con las artes plásticas, con la danza, que también estudié muchos años, con toda esta parte espiritual y energética que me encanta, con la comunicación, ¿no? Y entonces vas encontrando estos nichos, ¿no? Como este podcast, por ejemplo, la terapia corporal, ¿no? Todas estas danzas, todas estas, el yoga, por ejemplo, todas estas disciplinas de cuerpo que al mismo tiempo están hablando del espíritu, ¿no? Que al mismo tiempo están hablando de el amor propio, etcétera, etcétera. Entonces, te das cuenta que de pronto se crean nuevas disciplinas, se crean nuevas formas de conectar esto que aparentemente no tiene ninguna conexión, que no tiene ningún punto en común, pero que de pronto en nuestra creatividad decimos, claro, claro que lo puedo conectar, ¿no? El coaching con la astrología, o sea, yo decía, ay, ¿cómo? ¿No? Y existe, y yo lo puedo seguir evolucionando
de acuerdo a mi propia experiencia, de acuerdo a mis propias habilidades, ¿no? Etcétera, etcétera. Y te das cuenta que cada que encuentras algo nuevo, lo vas haciendo tuyo a tu propia manera, y ahí es donde está la magia. Finalmente, en este apartado está la súper importante tarea de experimentar. Y yo te lo digo como alguien que por muchísimo tiempo de verdad estuvo aterrorizada de equivocarse. Yo de verdad vivía con un gran miedo a equivocarme. Sentía que el fracaso, por ejemplo, eran de estas palabras estigma, ¿no? Que yo decía, o sea, no podría manejarlo, ¿no? Y obviamente, el día que fracasas, te das cuenta que sí lo puedes manejar, ¿no? Que sí tienes con qué, que sí te puedes levantar de ese tipo de cosas. Aunque nos va a costar porque no estamos acostumbrados a lidiar con el fracaso, ¿no? Y entonces, como tenía tanto terror a equivocarme, pues esta palabra de experimentar se me hacía prácticamente una aberración, ¿no? O sea, porque yo decía, ¿cómo me voy a dar ese chance de experimentar si quiero que todo me salga perfecto, ¿no? Si quiero que todo, y cada que no me salen las cosas perfectas es un fracaso. Entonces, la experimentación prácticamente no estaba en mi vocabulario. Y justamente esto fue, por ejemplo, como anécdota, esto fue una de las cosas que me alejó bastante de las artes plásticas, porque yo tenía una presión tan fuerte, bueno, ponía sobre mí una presión tan fuerte de que cada cosa que creara fuera una obra maestra, ¿no? Entonces, imagínate la frustración con la que viví muchos años, porque cada que tocaba el pincel y el lienzo, ¿no? Yo decía, es que tiene que ser algo maravilloso. Obviamente, ¿no? En lugar de hacer 10 pinturas y practicar mis 10,000 horas, no, pues me hacía una, ¿no? La borraba, la volvía a hacer, le quitaba, le ponía, o sea, nunca terminaba porque no estaba perfecta, obviamente. Y entonces son este tipo de cosas las que no me permitían ser libre, y bueno, la verdad es que honestamente le quitaron mucho del amor que yo sentía por el arte, y bueno, por eso ya no me dediqué a eso. Tal vez en el futuro lo retome cuando reencuentre mi amor por el arte, pero yo solita, digamos, me quité esa pasión en mi estrés, en mi perfeccionismo y en mi terror por equivocarme. Y justamente con la vida y con los años, evidentemente, he aprendido lo fundamental que es experimentar. Y sobre todo me he quitado de la cabeza esta idea que tenía, casi de que, o sea, experimentar tiene como fecha de expiración, como fecha de caducidad o algo así. O sea, yo decía, bueno, para los niños, claro que tienen que experimentar, ¿no? Y para los adolescentes, pues sí, también, ¿no? Pero ya que eres adulto, ya no puedes experimentar con tu vida. Yo pensaba eso, ¿no? Y ahora me doy cuenta de lo equivocada que estaba, y me alegra mucho darme cuenta de lo equivocada que estaba, ¿no? Porque ahora de verdad entiendo el papel de la experimentación en la automaestría. Necesitamos experimentar y no hay edad que te quite esa oportunidad, ¿no? Al contrario, o sea, ahora que lo pienso, digo, qué tontería, ¿no? De mi parte el criticar, por ejemplo, no sé, a las personas de 40 años, de 60 años, que digo, ay, ¿qué se va a meter esa nueva disciplina, no? O ¿por qué anda con esta nueva pareja? O ¿por qué no sé qué? Oye, pues qué chido. O sea, ahora digo, qué chido que a cualquier edad te des una nueva oportunidad en el amor, que a cualquier edad te des una nueva oportunidad profesional, que a cualquier edad digas, voy a cambiar de carrera porque ahora se me antojó esto otro, ¿no? Se me hace fundamental el entender que necesitamos experimentar, porque necesito ver qué es lo que realmente me gusta. Una cosa es el ideal que tenemos en la cabeza y otra cosa es la realidad de las cosas que hacemos, ¿no? Esa fue parte de mi situación con lo de las carreras, que yo tenía una idea en la cabeza de lo que era esa carrera, y de pronto cuando entraba a la universidad y empezaban las clases, todo, yo decía, ¿esto qué? No, esto no tiene nada que ver con lo que yo me imaginaba, y ni siquiera me di la oportunidad en varias cosas, ¿no? De experimentar el trabajo real, porque también esa es otra. La licenciatura no tiene nada que ver
con la carrera en realidad, ¿no? Con la profesión de hacer algo. Entonces, bueno, ahí me perdí, yo creo, varias oportunidades, pero está bien, ¿no? El punto es entender que necesitamos experimentar, necesitamos darnos esa oportunidad y que como multipasiones es bien importante darnos ese espacio para experimentar. Que hay cosas que nos llaman la atención, que nos gustan, que se ven súper brillantes, que parecen increíbles y que cuando te das la oportunidad de hacerlo, te das cuenta que a lo mejor no era lo que esperabas, que a lo mejor no te gusta tanto, que a lo mejor creíste una cosa que no era, etcétera, etcétera. Entonces es bien importante porque a veces justamente gastamos tanta energía mental pensando que, yo quisiera hacer esto, yo quisiera hacer aquello, pero como no lo hacemos, se queda ahí en la mente y gastamos energía mental que podríamos estar ocupando en otras cosas. Si un fin de semana nos agarráramos y dijéramos, a ver, voy a sembrar mi huertito, ¿no? Que yo vi en Pinterest y que ya me vi 20 videos en YouTube de cómo hacerlo y que ya no sé qué. Voy a sembrarlo y voy a ver si realmente es lo que quiero hacer o nada más se ve bonito en los dibujos y en los videos, ¿no? Entonces creo que necesitamos de verdad darnos ese chance, que nos vamos a equivocar, que nos vamos a decepcionar de muchas cosas. Yo creo que está bien, es parte de, y que justamente nos va a servir para seguir puliendo qué cosas de verdad nos apasionan, qué cosas de verdad nos llaman la atención, para qué cosas somos buenos, qué cosas me gusta, esto fíjense, increíble. ¿Qué cosas de verdad me gusta el proceso de hacerlos? Porque a veces nada más estamos pensando en el resultado final del video, de que, sí se ve bien padre, quiero hacer videos. Pero a ver, ponte a grabar, ponte a editar, ponte a hacer como todo el proceso y ve si realmente te quieres dedicar a eso o no. Nada más querías el video final porque se ve bonito. Entonces, eso creo que es fundamental para... Si tú como multipasiones te sientes identificado, vayas entendiendo y vayas, por una parte, siendo mucho más exitoso en esta vida real, ¿no? En este mundo real que siempre va a preferir la especialización. Y por otro lado, puedas encontrar tu lugar en el mundo finalmente, puedas encontrar tu propio nicho o crear tu propio nicho y puedas aventarte a crear un proyecto multidisciplinario que te guste, que te llene, en el que te puedas comprometer de verdad para que lo puedas sostener por mucho tiempo. Porque a fin de cuentas, yo creo que ese es la principal tarea de los multipasiones, el comprometernos con algo y el traer al mundo nuevas cosas e innovaciones que sirvan a muchas personas. Gracias por mirar el video, cuéntame qué opinas en los comentarios y me ayudas muchísimo dándole like al video, suscribiéndote al canal y compartiéndolo con más personas. Nos vemos pronto.